Gracias, amigos. Continuamos aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 33 minutos. Y ahora sí, vamos a entrar en nuestra secuencia Vivir Seguros. Todos queremos vivir seguros y estar tranquilos y sobre todo ante una eventualidad que nunca avisa, nos agarra desprevenidos como es un sismo. Y hoy día vamos a preguntar qué es lo que debemos hacer, qué debemos tomar en cuenta, cómo reaccionar, ¿no? De qué manera podemos prevenir en la, digamos, mejor manera, ¿no? O en lo más posible una situación como esta, ¿no? Para que no nos agarre en el aire. Hoy día vamos a conversar con nuestros invitados. Está con nosotros José Sato. Él es miembro del Consejo Directivo del PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Gracias. También nos acompaña María del Carmen Delgado. Ella es arquitecta, jefa del proyecto Construya Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues justo en el marco de esta terrible situación que vivimos hace 9 años, el 15 de agosto, ¿no? Este terrible sismo, este terremoto que se dio en Pisco, justo hablábamos, ¿no? Del cual nos tardamos tanto, ¿verdad? En recuperar. ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Qué medidas debemos tomar? Todo nuestro país está, digamos, en el ojo de la tormenta con respecto a esta situación, ¿no? Puede temblar en cualquier momento. Así es, justamente estos eventos, ¿no? que han ocurrido en Arequipa y el recordar el sismo de Pisco ya hace unos años atrás nos hacen reflexionar sobre qué es lo que debemos hacer para estar mejor preparados y también para prevenir y reducir el riesgo, que es el tema que nos convoca en este momento. Obviamente eso pasa por una serie de acciones que si bien decimos el Estado debe hacer, pero también a partir de nosotros mismos, de la población, hay acciones que debemos tomar en cuenta y eso es lo que creo que podemos enfatizar en esta conversación. Por supuesto. Bueno, siempre pienso yo, lo primero es la prevención, ¿no? Claro. En general, incluso cuando hablamos de salud, también, ¿verdad? Prevención, ¿no? Antes de estar apagando incendios, ¿no? Antes de estar dándole, digamos, calma a las situaciones, cuando ya se dio el momento, es mejor prevenir. Y en cuanto a prevención, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de reducción de riesgos urbanos en el Distrito de Independencia, para lo cual hemos hecho una cartilla de difusión de 4 acciones básicas que hay que tener en cuenta. Lo primero es conocer el riesgo, a qué nos vamos a enfrentar. En Lima, si bien es cierto, lo que más nos preocupa es el tema de un posible sismo de magnitud 8 o más. También hemos tenido la posibilidad de lluvias por fenómeno Niño, que felizmente no se dieron, pero también es una preocupación. Entonces, eso es lo primero, ¿a qué nos vamos a enfrentar? También, ¿dónde vamos a construir? El tipo de suelo, etcétera. Y en segundo lugar, prepararnos ante esa eventualidad, por ejemplo, teniendo un plan familiar de emergencias que está contenido en esta cartilla, donde la familia se reúne para discutir cuál es la situación en su hogar, dónde está el lugar seguro, qué hacemos después que ocurre un terremoto, por ejemplo, dónde vamos a reunirnos, cómo nos vamos a comunicar, porque eso también es un tema, ¿no? O sea, la angustia de no saber cómo están nuestros seres queridos. Por supuesto. Luego viene el tema de los primeros auxilios básicos, porque la ayuda, si ocurriera un sismo de gran magnitud en Lima, pues no va a llegar inmediatamente. Tenemos que valernos por nosotros mismos primero y con la ayuda de los vecinos, o nosotros ayudar a los vecinos. Entonces tenemos que tener ese conocimiento básico. Y también unas cosas que primero se van a cortar son el servicio de agua y desagüe. Claro. Entonces el agua y saneamiento en emergencias es un tema que también debemos tener en cuenta para ver cómo podemos la poca agua que podamos conseguir, usarla adecuadamente y también cómo pues, disponer de la basura, las desechos, una situación de saneamiento que si no la tomamos en cuenta va a ser pues, muy perjudicial para la salud de la población. Eso es importante, ¿no? Porque a través de la historia también hemos podido ver cómo, digamos, las grandes plagas, ¿no? Se han dado precisamente por una mala disposición de la basura y esto evidentemente pues, ha conllevado a terribles enfermedades. Entonces esto es una situación que también, ¿no? Debe cobrar importancia, ¿no? Para este tipo de... Sí, sobre todo si ocurriera en una época de verano.
verano, por ejemplo, donde hay condiciones especiales de temperatura que pueden producir pues, justamente la incidencia mayor, ¿no? en problemas de la salud. Por supuesto. Con relación a las viviendas, el 85% de los peruanos considera que su vivienda no resistiría a un sismo de gran magnitud, y esto pues evidentemente también se acuña pues en una situación de que muchas de las viviendas en nuestro país han sido autoconstruidas, ¿no? Es decir, las personas no han contado con un debido ingeniero civil o alguien que los asesore, sino básicamente con un maestro de obras, ¿no? Dirigiendo ellos mismos, y muchas incluso carecen de planos. En realidad, más del 60% de las viviendas son construidas sin seguir las normas técnicas. Y de ese 60% luego hay un 50% que se sigue construyendo año a año sin seguir las normas. Entonces, nuestro proyecto busca, Swisscontact, capacitar a los maestros de construcción, los que construyen, dedicados a la construcción de viviendas informales, y también aparte concientizar a la población en general. Los vecinos tienen que saber qué cosas son básicas para que su vivienda pueda ser más resistente o menos vulnerable ante un sismo, y también contratar gente capacitada o calificada que le pueda construir una buena vivienda y que le dure también, ¿no? Porque a veces hay muchos que construyen y luego tienen que volver a reforzar, y eso cuesta mucho más. Por supuesto, a veces nosotros tenemos un dicho pues que dice lo barato sale caro, ¿no? Así es. A veces amerita sí invertir un poquito más, ¿no? Pero tener algo, sobre todo si es que hablamos de nuestra vivienda, que es el lugar que nos va a acoger, nuestra casa, nuestro hogar, hay que realmente pues tomar las medidas, ¿no? La prevención. Muy bien, en este caso, siguiendo con el tema de las viviendas, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos observar dentro de nuestra casa? ¿Rajaduras, filtraciones? ¿Qué es aquello que podría hacer que realmente la vivienda colapse frente a una situación sísmica? Bueno, lo principal es ver si es que uno tiene viviendas de albañilería, ¿no? Que algunas no están tarrajeadas, muchas de ellas. Ver si es que tiene las columnas en los extremos de los muros, y es que si tiene una viga también, una viga que confine las columnas, es decir, de que amarre a todas las estructuras, y ver que no existan rajaduras, grandes rajaduras. Hay algunas rajaduras que son de tarrajeo, que son muy pequeñas, que parecen arañitas y no pasa nada, pero hay otras que pasan de repente el muro o pasan la viga y ya se ven más profundas. Estas tienen que ser evaluadas luego por un ingeniero civil, quien va a determinar qué tipo de reforzamiento se debería hacer en esa vivienda. Otra cosa de repente son los muros, ¿no? O sea, ver si están a 90 grados con el suelo y no están yéndose para un costado, por lo que se dice desplomados o desnivelados. A veces uno no se da cuenta, o bueno, se da cuenta cuando tiene una puerta y ya no cierra bien, y después se da cuenta que está medio hundido. Claro. Ahí está pasando algo de repente, tanto en el suelo o el muro, ¿no? Claro. Entonces, José, ahora que mencionamos el tema de los techos, en algunos posts en sitios de internet, incluso en Facebook, hay muchas recomendaciones con relación al triángulo de la vida, así lo llaman, que es un ángulo, si no me equivoco, de 90 grados, creo, que se puede formar, digamos, al pie de una cama o digamos con alguna inclinación que se pueda dar y uno poder guarecerse ahí. ¿Es verdad? ¿Esto es cierto? ¿Funciona o no? Bueno, ahí hay que ver en qué casos eso es correcto, porque si bien es cierto, esto viene de recomendaciones del hemisferio norte, donde construyen mucho con madera, donde el colapso de una vivienda, digamos, no es tan pesado como las que tenemos aquí, con muros de ladrillo, de concreto. Entonces, el colapso de una pared hecha, ahí también construyen mucho con drywall, ¿no? Un mueble puede soportar ese peso. Sin embargo, acá es diferente. Y como acá ha pasado ahí en Arequipa, ¿no? Es adobe. Claro. Yo creo que ahí la situación es muy diferente, o sea, tenemos que ver caso por caso, o sea, y eso es lo primero que hay que hacer, justamente, de evaluar en dónde estamos viviendo. Ya acá han mencionado algunos aspectos, entonces si sabemos que nuestra vivienda va a resistir el sismo, obviamente estamos tranquilos. Si vemos que hay rajaduras, la cimentación no fue bien hecha, hay hundimientos, ahí debemos preocuparnos primero para ver si es que podemos reforzar esta vivienda, y en segundo lugar, o en todo caso, ubicar cuál es la zona más segura dentro de la vivienda para podernos ahí ubicar en caso de que ocurra el primer movimiento inmediatamente.
pero no salir tampoco despavoridos, Por sí, supuesto. porque puede haber más peligro fuera de una vivienda que adentro. Frente a esto, quisiera detenerme un momentito. No todos los lugares han sido verificados o han sido visitados por Defensa Civil. ¿Cómo podemos identificar, ¿no?, dentro de nuestra vivienda, por ejemplo, cuál es una zona segura? Algunas personas dicen, por ejemplo, si es que vives en un edificio que tiene ascensor, al pie del ascensor. Otros dicen, en los marcos de las puertas. Otros dicen, no, sal a la calle, ¿no? Pero, sin embargo, claro, cada situación es distinta de acuerdo al lugar donde se encuentra. Pero ¿cuáles son la normativa general en este caso? En primer lugar es, como ya hemos dicho, estudiar dentro, teniendo los planos de cuál es la zona más segura donde encontramos mayor densidad de estructuras. Obviamente ahí es donde tú has mencionado, o sea, donde está la caja de escaleras junto con la caja de ascensores, es el lugar donde hay mayor concentración de concreto armado, ¿no? Entonces es donde posiblemente haya mayor seguridad, ¿no? Pero puede haber también otros ambientes dentro del mismo hogar. Entonces, por ejemplo, si hay un baño bien construido con sus buenas vigas y columnas, es un espacio más reducido donde la estructura está más densa, entonces también podría ser un lugar. Y los marcos de las ventanas, y también tenemos columnas y vigas ahí haciendo un pórtico también. O sea, hay que observar las columnas. Pero todo viendo también los planos, ¿no? Obviamente ahí un especialista nos podría dar una mejor recomendación. Por supuesto. ¿No? Con el boom de la construcción, este boom urbano sobre todo, cada vez más se construyen edificios con departamentos incluso más chiquitos, ¿no? Con algunos materiales en drywall, que es este material ligero, ¿no? Y algunas personas, por ejemplo, se preocupan porque dicen, escucho todo lo que hacen mis vecinos, ¿no? Escucho los pasos de arriba, escucho lo que hace el vecino de abajo, lo que hace el vecino del costado porque la pared es muy delgadita. ¿Esto podría ser un indicativo de que esta vivienda no va a resistir o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. O sea, obviamente es una forma constructiva, obviamente tal vez no es la más adecuada por ese tema de los ruidos. Correcto. Pero estructuralmente hablando está bien. Ya. O sea, como habitabilidad, como espacio en donde vamos a desarrollar toda nuestra actividad y nos molesta estos ruidos. Bueno, obviamente hay un tema de acústica que hay que resolver, ¿no? Claro, porque los muros son de concreto armado, pero son súper finitos, por eso es que se escucha al otro lado. Y los drywall solamente se tienen que usar para tabiquería, o sea, no para muros portantes ni nada, sino son para separar ambientes dentro de la misma vivienda. Pero sí se escucha y a veces hasta no pueden clavar encima de esa pared porque es súper dura, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, eso es un primer misterio develado, ¿no? Porque muchas personas evidentemente se deben preocupar por esta situación. ¿Qué otra cosa debemos observar, ¿no?, en nuestras viviendas, en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer si es que estamos en una situación, se presenta un sismo? Bueno, primero es tener un plan de evacuación. O sea, un plan de emergencia que debe ser visto por todos los que habitan una casa o un edificio o una empresa, ¿no? O sea, en todos los lugares deberíamos tener ya conocimiento de cuál es la condición en la cual trabajamos o vivimos y cuál sería la mejor respuesta o comportamiento en caso del sismo, ¿no? Claro, sobre todo lo que están cerca a las ventanas, los vidrios pueden reventar a veces, o los paneles del techo pueden caerse, o las luminarias, ¿no?, también se pueden desprender. Hay que tener mucho cuidado eso, y sobre todo con los niños que uno tiene que ver y decirles que se cubran la cabeza si es que van a salir caminando también. Sí, pero y para eso es que se hacen los simulacros, sí, claro, obviamente. por supuesto. Para probar lo que ya está planificado. No es solamente, voy a salir a bajar, si estoy en un edificio, bajo al primer piso y me pongo en el círculo de seguridad y nada más, ¿no? O sea, hay toda una planificación que debe ser de conocimiento de todos, ¿no? Por supuesto. Una razón de ser de las cosas, del comportamiento que vamos a tener. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay muchas personas que o no lo hacen o lo toman a la broma o lo toman a la ligera simplemente, ¿no? Piensan que esta situación no nos va a tocar
y la verdad es que nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Claro, y eso es justamente lo que va a salvar vidas, o sea, un buen comportamiento. Y si tratamos de forma responsable, tranquila, esa tranquilidad también se va a transmitir al resto de las personas que nos rodean. Lo peor es que haya pánico y una acción no adecuada sean las que nos conduzca a mayor peligro y también a heridos e inclusive muertes. Por supuesto. Quiero insistir un poco en esta cartilla que me parece tan importante. Esto, en este caso, está siendo distribuido en los barrios del Distrito de Independencia. Así es, porque es un proyecto que es un piloto, digamos, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, por USAID, y con apoyo de la Municipalidad de Independencia, en la cual, con lo que llamamos un enfoque de barrio, se trata de buscar una resiliencia de la población a partir de las experiencias locales, ¿no? De cómo la población en sí debe comportarse, cómo debe estar preparada para, obviamente en una situación como Independencia donde la mitad de la población vive en zonas de ladera, de muy alta pendiente, entonces de alta o muy alta pendiente, ahí hoy tenemos un problema bastante serio que todavía no ha sido enfocado adecuadamente y es donde, bueno, esperamos poder tener experiencias que puedan difundirse. También tenemos ese componente de reforzamiento de este tipo de viviendas que es muy difícil, pero bajo esas condiciones hay que ver progresivamente qué es lo que podemos ir recomendando a la población para que este escenario de posibilidad de colapso de más de 200.000 viviendas que podría haber un sismo de magnitud 8 o más sea cada vez reducido para evitar que tengamos pérdidas humanas, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente no es el único distrito en riesgo, ¿no? Tenemos otros tantos que están en situaciones similares, ¿no? Y en otras ciudades del país, ¿no? Nosotros, como estamos trabajando también en Villa El Salvador y en Caraballo, y lo importante es que estamos trabajando en articulación con los gobiernos locales y también con empresas privadas y también con el Ministerio de Vivienda y Cencico. Todos en conjunto, siempre es bueno trabajar así para poder lograr que las cosas salgan adelante, porque realmente nosotros sentimos que estamos dando un granito de arena porque es tan vasto la población que no tiene conciencia y los riesgos que existen, ¿no? No solo el material con el cual han sido construidas las viviendas, sino también el lugar donde han sido construidas, ¿no? Claro, el suelo es un factor muy importante porque mientras más blando o suelto sea, se puede amplificar una onda sísmica y las viviendas pueden caerse mucho más rápido. Eso depende mucho también de si es una zona que tiene fallas geológicas o si tiene hundimientos o de repente es una zona que es volcánica y también existen algunos micro temblores, ¿no? Claro. Todos los días, pero de todas maneras van mermando la capacidad portante de las viviendas. Bueno, en resumen, entonces, lo mejor que podemos hacer es apelar a la responsabilidad y tomar la prevención desde ya, ¿no? Para esto podemos tranquilamente contactar con Defensa Civil, ¿verdad? Para de repente decir, oigan, por favor, señores, una revisión al lugar donde trabajo, a la zona donde vivo, qué necesito saber, cuál sería, en este caso, mi plan correcto de evacuación, porque no hay que esperar tampoco los simulacros de sismo, por supuesto, hay que hacerlos y hay que hacerlos responsablemente, pero también debemos tener un plan como nuclear como familia, ¿no? Saber cuál es el camino a seguir, a dónde debemos ir. Sí. Hay una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en lo que es el control urbano, pero también a nivel de la familia, a nivel personal, tenemos que ser más responsables. Ya hemos escuchado en programas como este, que es muy bueno que se difunda este tipo de conocimientos, pero ya es hora, el momento de actuar, ¿no? Sí, justo tenemos nosotros organizando un seminario de vivienda segura y sostenible, que van de la mano. Entonces, este seminario va a servir también para que todos los directivos del gobierno, de gobiernos locales y la población en general tome conciencia, ¿no? De que las viviendas deben ser seguras para poder salvar las vidas y a la vez tienen que estar de acuerdo con las normas del medio ambiente, respetando el medio ambiente. ¿Dónde va a ser ese seminario y en todo caso si se puede convocar, verdad? Va a ser acá en San Isidro, lo vamos a publicar dentro de unos días en la web de SwissContact. Todavía estamos definiendo y aceptando algunos ponentes que van a participar. Está en plena, digamos, preparativos. Sí, porque van a venir también del extranjero, de América Latina y todos los asados del Perú. Muy bien. Quería aprovechar que este día viernes se celebra el Día Mundial Humanitario, que es el tema
de cómo se debe desarrollar la ayuda humanitaria en caso de desastres o de crisis humanitarias. Entonces, en la Plaza Mayor, la Municipalidad Metropolitana ha convocado una feria de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde están invitados todos para ver cuáles son los elementos básicos de la ayuda humanitaria, como está ocurriendo ahora en este momento en Arequipa, ¿no? ¿En qué fecha se va a dar esta? Este viernes. Este viernes. De 10 de la mañana a las 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Es el Día Mundial Humanitario, que es declarado por las Naciones Unidas. Perfecto, muchísimas gracias por la visita, por estos consejos de oro, y ahora por supuesto ya depende de cada uno de nosotros de tomar todas estas acciones responsablemente para que pues no nos sorprenda un sismo sin saber qué hacer. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al corte nosotros, y al volver en nuestra secuencia ¿Cómo haríamos? Vamos a aprender a preparar una deliciosa tortilla de papa española. ¡Qué rico! Vamos a ver pues cómo se prepara. Nos vamos al corte y volvemos aquí en Bien por Casa. No te muevas.